Pues este es nuestro cuarto capítulo de Psique y Cosmos. El día de hoy hablaremos de esto que hemos llamado hackear la realidad, la magia y los estados escondidos de conciencia. El programa pasado hablamos de la psiconáutica como una vía de exploración de las distintas regiones de la conciencia que quizás no están bien cartografiados en el mundo moderno y que han sido las vías alternas, contraculturales, místicas, tradicionales, psicodélicas, etcétera, las que han explorado qué es la conciencia más allá de lo que el mundo moderno nos plantea. Y no solo la conciencia, sino la realidad y cómo resuena el adentro y el afuera, la psique y el cosmos. Y en ese proceso intermedio llegamos al punto en el que muchos exploradores de la conciencia, muchos psiconautas, llegaron a la idea de que de alguna manera u otra la voluntad individual está ligada con el cosmos, con el universo, y ejercer su voluntad implicaba poder transformar la realidad. Esto a grandes rasgos es lo que se ha conocido como la magia en muchas tradiciones. Claro, cada tradición, cada religión le da un nombre distinto, pero el día de hoy pues estaremos explorando este tema. Sí, sí, así es. Y de hecho creo que justo en lo que hemos visto en otros programas ha sido como llegar a esta conclusión que muchos psiconautas descubrieron de la importancia que tiene la conciencia como ese vehículo que permite tener experiencias en otros planos, en otros mundos. Entonces ya desde ahí, digamos que el propio tema de la psiconáutica resulta más cercano a la magia, a lo esotérico, a lo oculto, ¿no? Aunque pues hoy en día a nivel superficial lo que más se relaciona cuando se habla de exploración de la conciencia pues es las propiedades terapéuticas de los psicodélicos, ¿no? Los beneficios y aplicaciones médicas, los estudios muy de la neurociencia, etcétera. Pero bueno, se descuida, digamos, este otro punto importante que es cuando uno empieza a navegar en esos estados, ¿qué puede llegar a ser capaz la conciencia? ¿No? ¿Qué puede ser capaz de hacer, de crear, de generar? Y eso es súper interesante en el sentido de que precisamente cuando volteamos a ver culturas que practicaban magia, pues ahí nos damos una idea de que lo que pueden hacer las personas que ingresan a estos estados no necesariamente a través de una planta, sino a través de toda la práctica mágica, tiene que ver directamente con la transformación de la realidad. Ujú. Y eso es algo que va más allá de la mera exploración de la naturaleza de la realidad a través de la expansión de la conciencia, sino que ya directamente busca generar cambios, ¿no? Y eso creo que es, desde mi perspectiva, la entrada que le podría dar al tema, ¿no? Lo que hemos visto hasta antes de esto tiene que ver con la exploración. Lo que vamos a ver a partir de esto tiene que ver con la conciencia ya inmersa en este acto transformativo, ¿no? Así es, y bueno, para poder entrar en el tema, bueno, de hecho, esta sesión, este capítulo lo queremos enfocar de una manera histórica. Entonces vamos a revisar la historia de la magia en Occidente y cómo ha sido entendida a principios de la humanidad y cómo se ha visto transformada, transmutada a lo largo de las épocas hasta el momento actual. Cómo entendemos la magia ya desde un paradigma moderno, incluso postmoderno, a partir de los nuevos mapas, digamos, de la realidad, no sé, de la física cuántica también, de la psicología profunda, de la neurología, del internet, la época digital. Todas estas coordenadas eh, del espíritu de la época, del zeitgeist, cómo resignifican o cómo se tiende la magia, ¿no? Y bueno, para comenzar, es importante primero hablar de cómo la magia surge siempre desde con un contexto religioso, o al menos en sus orígenes estaba vinculada de alguna manera con las religiones. Entendemos religiones como un sistema simbólico, un mapa de símbolos y mitos
y rituales que ayudan a relacionarse al individuo con las dimensiones sutiles y visibles, las realidades invisibles ocultas del alma, y que por tanto guían u orientan al ser humano para vincularse con lo que va más allá del yo, más allá del ego, con lo trascendente, con lo espiritual, con lo sagrado, con el misterio. Y entonces, digamos que la idea de la magia viene entre estos trasfondos, está vinculado con los sacerdotes, con los chamanes, etcétera. Pero el término magia viene de la cultura persa. Yo creo que tú puedes hablar un poco más de esto. Sí, sí, bueno, de entrada, remontando un poco a lo que hablabas tú, sí, la parte del origen los orígenes de la civilización están fundamentados en actividades sociales complejas, como uno de esos casos puede ser la religión. Y lo que se sabe es que precisamente los magos de los primeros grupos humanos, podríamos utilizar el término genérico de chamanes, que exploraron su conciencia mediante estos estados, mediante plantas y sustancias psicodélicas, fueron en realidad los primeros en tener contacto con este mundo espiritual. A partir de eso pues aparece ya una conciencia simbólica más propia del Homo sapiens, aparece la religión, empiezan a formarse tradiciones orales, civilizaciones, se empieza a generar toda una cultura. Entonces podríamos decir que la magia tiene una repercusión muy importante en todo el desarrollo posterior que tendría la humanidad como especie. Llegado a ese punto, sí, hubo sobre todo en la región de Mesopotamia, fue un hervidero de grupos chamánicos y de grupos mágicos. Algunos de ellos empezaron a entrar en contacto con los griegos en la época antigua, y a partir de esto los griegos acuñan esta palabra, ¿no? de mago para referirse a estos personajes, aunque, repito, se encuentran en diferentes culturas, ¿no? Vienen a ser toda una serie de apariciones transculturales entre culturas y sociedades que jamás se conocieron o que estaban separadas por espacio y tiempo. Sí, podríamos ubicarlos por ahí. Claro, y bueno, o sea, en la época clásica, que se le conoce, la época de los griegos, la época donde se empieza a establecer los términos con los cuales Occidente va a explicar su universo desde la racionalidad. En este mismo momento en el que se está desarrollando la civilización occidental, pues están los magos persas por un lado, pero emerge ya a partir de la época helénica, un poquito después de la época clásica, o sea, por ahí del año 200, 300 después de Cristo, está comenzando a formarse esto que posteriormente será conocido como el hermetismo. El hermetismo y el gnosticismo, que son dos cosas diferentes pero tienen muchísimas semejanzas. Bueno, el hermetismo particularmente toma como inspiración a la figura de Hermes y de Tot. O sea, vincula la sabiduría mágica, chamánica de los egipcios y lo empieza a vincular también con las explicaciones filosóficas o los términos griegos del logos, del nous, de la inteligencia cósmica, etcétera, etcétera. Y toman como inspiración a esta figura de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto es digamos, una figura un tanto mítica que se piensa que fue el Tot de los egipcios, que fue el Mercurio de los griegos, Hermes de los griegos, Enoch Enoch de los hebreos. de los hebreos, o sea, es esta figura que es como el mediador entre el mundo de los dioses y el mundo de los humanos. Es el mago por antonomasia, es el que conoce los misterios ocultos del alma y revela a los iniciados este conocimiento oculto que solamente las personas que están inmersas en estos simbolismos que son como puertas para las realidades mistéricas que habitan el alma, pueden conducir su conciencia al descubrimiento
de la divinidad interna. Entonces, esto es el hermetismo. El gnosticismo surge por otro lado, pero se vincula muchísimo con el hermetismo. El gnosticismo prácticamente es una forma, se piensa incluso que es como una, que es el cristianismo verdadero, o que es el cristianismo original, en el sentido en que, bueno, antes de que se conformara el canon cristiano, a partir de los concilios vaticanos, antes de que surgiera este orden de decir, bueno, esta es la religión oficial y lo demás ya es herejía, pues existían distintos grupos cristianos. Uno de ellos eran los gnósticos, que ellos, más allá de la concepción cristiana del Dios Padre que rige el universo, los gnósticos creen que Dios no está o sea, no está afuera, sino está dentro. Es la divinidad interna, que es todas las cosas, está dentro de todos. Entonces, los gnósticos creían en este estado especial de conciencia que uno alcanzaba a través de distintas vías. Es una especie de trance, es una especie de conocimiento místico, un estado expandido de conciencia que le conocen como gnosis. La gnosis es un conocimiento que trasciende la dualidad de adentro y afuera, o sujeto y objeto, o el conocedor y lo conocido. La gnosis es un conocimiento de sí, es un autoconocimiento del universo que se da a través del individuo. Y es un conocimiento sagrado, no racional, no traducible a los términos del ego. En fin, estos dos movimientos empiezan a gestarse por esta época, en la época helénica, previo al predominio del cristianismo, cuando el cristianismo se empieza a expandir en Europa. Estas dos eran o sea, el hermetismo y el gnosticismo eran de las dos corrientes místicas que predominaban antes de que se instaura lo que llamamos la época medieval. Posteriormente, bueno, llega la época medieval, ya sabemos que se reprime todas aquellas otras formas que no caben dentro del canon cristiano, y esto dura pues alrededor de 1000 años. Por ahí del 300 después de Cristo cobra muchísima fuerza el cristianismo, se vuelve la religión oficial del Imperio Romano, que el Imperio Romano pues se extiende a más de la mitad de Europa, y esto hasta por ahí del 1200, que empieza a haber una crisis institucional en la visión cristiana, y comienza a gestarse una nueva revolución del pensamiento humano que se conoce como el Renacimiento. Entonces, pues el Renacimiento básicamente se caracteriza por hacer un cambio drástico de la visión teocrática, en la que Dios rige todo y es un ser externo superior que establece las leyes de una buena vez por todas, y ya las leyes están hechas y ya la Biblia está dicha, ya la verdad está ahí, tú no tienes más que creer, ¿no? Tienes que tener la fe, tienes que obedecer, las leyes son absolutas e inmutables, no hay nada que pueda hacer para transformar el mundo. En cambio, con el Renacimiento empiezan a suceder una serie de factores, como el movimiento del protestantismo. Empieza a aparecer ¿cómo se llama? Gutenberg desarrolla la imprenta, que puede multiplicar, bueno, no era la imprenta, sí, o sea, que puede multiplicar así libros al por mayor. Entonces el conocimiento es más accesible a todo el mundo. Aparece, más allá de la fuerza teocrática, o sea, el poder de la iglesia, aparece el poder del dinero con los bancos, y particularmente uno de estos bancos, o bueno, una familia de banqueros, se empieza a posicionar como un poder paralelo a la iglesia, que pues es la familia de los Medici en Florencia, Italia. Y como ellos o sea, tenían tanto poder y tanta influencia política, podían realmente ofrecer una versión alternativa a la verdad que ofrecía la iglesia. Y bueno, pues no sé si quieres contar lo de Ficino, del libro. Sí, claro.
justo Medici manda a traer documentos que se habían recuperado de Oriente, habían textos de Platón, textos de muchos pensadores. Entre esos documentos estaban eh, tablillas, la tabla esmeralda, todos los textos que posteriormente pasarían a llamarse el Corpus Hermeticum, ¿no? Que vendrían a ser todas las enseñanzas de Hermes para los griegos, Mercurio para los romanos, Tot para los egipcios, Trismegisto, ¿no? El tres veces grande, quiere decir que ha pasado por tres caminos de iniciación. En fin, en ese momento, precisamente todos estos pensadores italianos empiezan a ilusionarse con la idea de que detrás de este conocimiento se podría encontrar justamente lo que mencionabas, una versión, digamos, alternativa a lo que ofrecía la iglesia. Y bueno, lamentablemente también en esa época también ya estaba muy establecido el protestantismo, que evitó que el hermetismo se volviera algo extremadamente mainstream, por decirlo de alguna forma, en ese momento. Pero sí generó toda una oleada de descubrimientos interesantes. Por ejemplo, Marsilio Ficino, que era el director de la Academia Florentina, empieza a traducir estos textos. Pico de la Mirandola, uno de sus alumnos, expande ese conocimiento y empieza a trabajar sobre todo en lo que los cabalistas hebreos habían mantenido también como un súper secreto iniciático dentro de sus círculos esotéricos, que tiene que ver con el árbol de la vida, con el Sefer Yetzirah, con las enseñanzas secretas en la Torá, en el Talmud, en los libros sagrados de los hebreos. Y bueno, tiempo después también está el caso de Giordano Bruno, quien básicamente argumenta que hay universos con planetas como el nuestro y que no solo eso, sino que cada planeta también se encuentra habitado por seres inteligentes, lo cual evidentemente levantó la ira de la iglesia, persecución, etcétera. Entonces tenemos eso por un lado en el renacentismo italiano, y las consecuencias, digamos, del impacto que tiene esto llevan a que empiecen a surgir otras líneas de magos y ocultistas en diferentes partes de Europa, ¿no? En el caso de Inglaterra tenemos a los clásicos John Dee, Sir John Dee, y Edward Kelly, ¿no? John Dee, el arquetipo del mago Merlín, el asesor de super confianza de la reina Isabel I. Entre ellos, entre John Dee y Sir Edward Kelly, desarrollan un lenguaje angélico al cual precisamente llaman lenguaje enochiano, ¿no? En referencia a la figura de Enoch, de la que hablábamos hace rato, que también se relaciona con Hermes. Y bueno, empiezan a desarrollar todo este lenguaje que es muy interesante porque por un lado tenemos elementos que vienen del esoterismo hebreo, elementos que vienen del hermetismo, pero ya los vemos mezclados en una especie de teurgia, ¿no? Donde ya el mago también contacta a estas entidades, negocia con ellas, las entidades protegen al humano siempre y cuando se dirija a lo que han pactado, al compromiso que han hecho para alcanzar algo, para manifestar algo. Entonces, John Dee y Edward Kelly resultan súper relevantes en este sentido. Y bueno, como dice Ibrahim, aquí todas estas tradiciones egipcias, griegas, cristianas, etcétera, como que los filósofos de la época empiezan a notar las correspondencias que hay entre estas ideas, y de aquí acuña Marcel Fichin ese término de la teología prisca, o como que actualmente es lo que Aldous Huxley llamaría la filosofía perenne. Es decir, que detrás de todas las religiones hay una sola sabiduría, una sola verdad eterna, pero que hay una gran diversidad de interpretaciones porque esta verdad no es traducible a los términos únicos, lingüísticos. O sea, cada cultura lo va a interpretar de una manera diferente, por eso hay una gran variedad de tradiciones mágicas y tradiciones místicas, cada una con sus símbolos, cada una con su sistema de interpretación.
Ahora bien, estos filósofos de la época más grande en términos de la magia, que es el Renacimiento, acuñan algunos principios que explican para ellos el cómo funciona la magia, ¿no? Primero que nada, ellos creen, a diferencia del mundo medieval, en el cual, pues como les decía, Dios es el Padre absoluto que dictó las leyes y que ya son inmutables, no hay más que obedecer. El universo renacentista, bajo la mirada de Marcello Ficino, Giordano Bruno, eh, Pico de la Mirandola, entre otros, abre el universo a decir, no, el universo no está cerrado, no son leyes absolutas, sino que el universo está abierto. Dios no está enteramente afuera, Dios está también adentro del universo. Y eso implica que el universo no tiene límites, porque Dios no tiene límites. Dios es un ser infinito e ilimitado y eterno. Entonces, esto implica que el universo en sí y nosotros mismos también somos infinitos y eternos. Y esto pone en gran semejanza al hombre con lo divino. De hecho, de aquí surge la idea del hombre como microcosmos. Si el universo es una totalidad, una unidad entera, todo es un solo ser que tiene infinitas partes, entonces el ser humano es una parte de este gran ser que es el todo. Y entonces yo como ser humano soy un reflejo microcósmico de la totalidad del universo. Entonces, este, creen también que Dios diseñó el universo de una manera que todo está perfectamente vinculado, todo está en armonía y en interconexión. Entonces, si hay algo que tiene cierta semejanza con otra cosa, por ejemplo, la nuez, que tiene una, o sea, si lo abres la nuez, tiene una, o sea, se parece un poquito al cerebro humano. Entonces, el razonamiento de la época renacentista mágica era decir, bueno, esta semejanza que hay entre la nuez y el cerebro es porque hay una conexión secreta, un vínculo mágico que puede hacer que yo opere en la nuez para transformar el cerebro. O que el cerebro, digo, la nuez de alguna manera ayuda a padecimientos cerebrales. Esto se conoce como la teoría de las semejanzas o las correspondencias. Y pues básicamente habla de que todo está vinculado de alguna manera u otra. Pero el mago es el que sabe descifrar este lenguaje secreto con el que Dios creó el mundo y por tanto aplicar su voluntad en una cosa para afectar a la otra. Así empiezan a hacerse patente que hay disciplinas que apoyan esta idea, ¿no? Como la alquimia, como la cábala, como la astrología y como el tarot, que son sistemas simbólicos que ayudan al hombre a guiarse en este tejido de semejanzas, esta red simbólica de correspondencias en la que el hombre está entretejido y que si aprende a conocer este lenguaje secreto puede transformar su realidad. Y creo que uno de los mensajes principales de esta parte es sí, notar cuando algo en el afuera tiene una correspondencia con, como lo que mencionabas, de la nuez y el cerebro y tal, pero también en el fondo creo que el mensaje de todo esto se puede también resumir bajo la idea de que haciendo modificaciones en el micro ocurren modificaciones en lo macro, ¿no? Entonces esto abre el camino a que precisamente con el apoyo de herramientas oraculares, como es el caso del tarot y todo lo que estás mencionando, el mago empieza a reconocer qué elementos del microcosmos tiene que empezar a despejar dentro de sí mismo para que en el macrocosmos se vea ahora sí que correspondido este cambio que él ya ha generado desde el adentro. Y en realidad esto es, por ejemplo, lo que viene todo el trabajo junguiano a confirmar con respecto a la alquimia, ¿no? O toda la psicologización que se está llevando a cabo en tiempos modernos del pensamiento cabalístico, ¿no? O sea, relacionando los sefirot con procesos de pensamiento y todo esto, o lo que se sabe de la psicoastrología también, ¿no? Richard Tarnas, que ha trabajado con Stanislav Grof y todo esto, o los diferentes usos psicoterapéuticos del tarot, ¿no? Que desde desde Alejandro Jodorowsky hasta, bueno, eso es todavía más común, ¿no? Encontrar métodos terapéuticos. Bueno, en este punto también es importante hablar de la orden hermética del dorado amanecer, que viene a ser una consecuencia lógica de la evolución que tuvo la magia durante
todo este tiempo que estuviste hablando del Renacimiento italiano y todo lo que, la parte inglesa. Llegamos a la época victoriana, ¿no? Y tenemos ya a grandes intelectuales, artistas, escritores, científicos que formaban parte de los círculos ocultistas, un poco con lo que pasa después con el espiritismo, que también se vuelve un punto de convergencia de intelectuales y artistas, lejos de la percepción moderna de supersticiosos, ignorantes, que tienen pensamiento mágico y todo esto, ¿no? Entonces la Orden Hermética del Dorado Amanecer, de hecho Israel Regardie, él publica los protocolos y toda la, digamos, la filosofía de fondo que tenía esta orden y resulta ser algo fundamental para el desarrollo posterior de la magia que tendría en el siglo XX, ¿no? Ujú. Y bueno, justamente esta reestructuración de los paradigmas mágicos que hace la Orden Hermética del Dorado Amanecer, que básicamente como que logra sintetizar todo la sabiduría renacentista en un sistema ordenado que puede ya como estructurar la unión entre los simbolismos de la cábala, los simbolismos de la astrología, del tarot, etcétera, etcétera, en un solo sistema. Esto permite la transición, ¿no? A un nuevo paradigma que empieza, bueno, el siglo XX es un siglo de grandes transformaciones, y esto también conlleva ciertas transformaciones en el entendimiento de la magia. En primer lugar, bueno, Israel Regardie es miembro de la Orden Hermética del Dorado Amanecer, ya de una época, o sea, más cercana a nuestra edad, es parte ya del siglo XX. Y Israel Regardie se caracteriza por lograr, o más bien por traducir los términos de la magia, que eran, o sea, antiquísimos, traducirlos a términos un poco más modernos. Y esto tiene que ver con la idea de que concibe a los símbolos y los rituales como, de alguna manera, como psicotecnologías, como herramientas psicológicas para transformar el estado anímico. Y transformar el estado anímico con el propósito de conducir a la mente a descubrir el ámbito de lo sagrado, el ámbito de lo eterno y lo divino dentro de uno mismo. Esto es un cambio paradigmático porque si anteriormente se hacía mucho más énfasis en la realidad de los ángeles, de los demonios, de las divinidades, etcétera, etcétera, como algo allá afuera, Israel Regardie empieza a darle un giro un poco más hacia adentro, ¿no? Más el giro psicológico de la magia. La magia y todas sus herramientas, todos sus símbolos. De hecho, él dice que la cábala, por ejemplo, el árbol de la vida, la sefirot y la astrología y el tarot, son como un archivero que nos permite categorizar y ordenar nuestras experiencias del mundo interno, del mundo invisible, que es difícil de traducir al mundo externo, ¿no? Entonces, son estas categorías o estos sistemas simbólicos que nos permiten explorar la realidad del alma, la realidad interna que el mundo moderno empieza a cambiar el entendimiento, ¿no? Y bueno, en esta misma época están, por ejemplo, o predomina mucho con Eliphas Levi, con, bueno, Franz Mesmer, el que desarrolla el mesmerismo, que eventualmente será resignificado para entenderlo como hipnosis. Ellos hablan de que la magia funciona debido a que hay un fluido sutil, oculto en el mundo, hecho como de energías sutiles, invisibles, astrales, que a través de ciertos estados de conciencia, justamente, bueno, lo que se conoce como el magnetismo animal, que tiene que ver con ánima, alma, y con el mesmerismo, es decir, llevarte a un estado de trance. Podías salirte de tu identificación con el individuo, con el yo individual, para entrar en contacto con esta conciencia trascendental, divina, que bajo esta visión es nuestra verdadera esencia.
Entonces trasciende los límites espaciotemporales del yo para poder operar desde fuera del tiempo y el espacio en la realidad. Y esto es la magia en ese momento. Ahora bien, a principio, bueno, ya entrando más a principios del, o sea, más álgido el desarrollo del proyecto moderno, de la racionalidad moderna, esto empieza a cambiar y a esta realidad sutil e invisible de fuerzas ocultas que le llamaban los ocultistas, le llamaban el mundo astral, el mundo de los espíritus, etcétera, etcétera, pues ya no cabe dentro del discurso racional que solamente puede observar de manera lógica, científica, o sea, que solamente concibe la realidad como aquello que puede ser explicado de manera racional. Y es aquí donde surge el psicoanálisis como una alternativa, como un discurso que resignifica esta realidad invisible de fuerzas ocultas, de lo inconsciente, pero en vez de llamarle mundo, el plano astral, el mundo de las energías sutiles, etcétera, le llama el inconsciente. Y bueno, aquí en este momento sucede lo que el sociólogo Max Weber llama el desencanto del mundo. El mundo empieza a ser explicado únicamente en términos racionales y ya todas estas otras realidades del plan astral, el mundo invisible, las energías, etcétera, etcétera, ya no, poco a poco son desplazadas y pues entra de lleno la cosmovisión racionalista. A la par, sin embargo, pues sigue habiendo algunos movimientos mágicos. La Golden Dawn todavía, Uh-huh. todavía existía, ¿no? De ahí sale gente como Aleister Crowley, de ahí sale gente como Austin Osman Spare, que Uh-huh. también se convierte a posteriori en el abuelo de la magia del caos que está tan de moda en estos días. Pero en esa época, precisamente, también uno de los personajes principales que no podemos dejar ir es Elena Petrovna Blavatsky, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que en ese momento el ocultismo y la magia, lo más asociado que existía en la cultura popular a esto era el espiritismo. Uh-huh. Y Blavatsky venía de ese mundo, pero ella no se conformó porque pues eso evidentemente planteaba muchas limitantes, estaba lleno de charlatanería y cosas por el estilo. Blavatsky, al más puro estilo de gente como Gurdjieff, por ejemplo, retoma esta idea de que ella es entrenada por una élite sumo sacerdotal de lamas que la instruyen en antiguos misterios esotéricos, y entonces ella realiza todo este impresionante trabajo de comparativa esotérica entre Oriente y Occidente, ¿no? Se vale de diferentes sistemas y crea todo este sistema que se convierte en la teosofía. Posteriormente, gente de su escuela, como Annie Besant, por ejemplo, expandirían más la teosofía hacia las ciencias ocultas, que vendrían a ser ya estas prácticas específicas, oraculares, encantamientos, etcétera. Algo con lo que Blavatsky tampoco estaba como que muy al 100. Ella ponía más énfasis como en este trabajo, digamos, más gurdjieffiano, como de trabajo interior, antes que volcarte a aprender a leer las cartas y todo esto, ¿no? Era como mucho más camino del guerrero, digamos, en ese sentido. Por esta misma época, un poco después, llega el tiempo de Aleister Crowley. Él sale de la orden del Amanecer Dorado, y bueno, también como producto de todo su contexto de crecimiento en una Europa, digamos, represora en muchos aspectos, él desarrolla toda su filosofía mágica, la telema, con un aire, una atmósfera como contestataria, como anarquista, como oscura, ¿no? Queriendo proyectar esta maldad, digamos, ¿no? Y se gana el apodo de la bestia 666, del hombre más malvado sobre la tierra. En fin, Aleister Crowley es uno de los ejemplos perfectos del trickster. Te encuentras ocultistas que te dicen que sus contribuciones a la magia son innegables, y te encuentras ocultistas que dicen que el tipo era un fraude total. Entonces, Crowley es un personaje que, más allá de discutir si estuvo bien o mal lo que hizo, es innegable que ese carácter oscuro que él le proporciona a la magia viene a ser una
eh, manifestación natural de lo que el siglo XX estaba representando hacia la magia, todo esto que Max Weber menciona, ¿no? El desencanto, ya el rechazo hacia todo esto, como etiquetándolo como superchería y tal, ¿no? Así es, y bueno, algo, a Crowley de hecho se le reconoce como el último gran mago, o al Ujú, menos ese es uno de los títulos que tiene. ¿Por qué? Porque ya está dominando el paradigma racionalista, materialista en el mundo occidental, pero aún así Crowley se dedica muchísimo a estudiar la magia desde una nueva comprensión moderna. Y lo que hace Crowley es justamente como reexplicar la magia, pero en términos más contemporáneos, más cercanos a nuestra época. Y él, por ejemplo, define la magia diciendo, la magia es la ciencia y arte de causar la ocurrencia del cambio en conformidad con la voluntad. Ahora bien, algo que hay que distinguir, él crea esta religión conocida como el telema, o sea, se asocia a Crowley bueno, su filosofía se la asocia con el telema, y el telema básicamente habla de que o sea, hay una distinción entre el deseo personal, egoico, y la voluntad divina. Pero la magia tiene que ver con la autoexploración, el conocerte en el fondo, el conocerte más allá de tu identidad habitual, que justamente tiene que ver con la psiconáutica, explorar ujú. más allá de los límites de la identidad habitual o de la Crowley conciencia exploró ordinaria. con muchas drogas también, Ajá. hay que decirlo. Y entonces esto te permite como desechar las superficialidades o las banalidades de la identidad normal o habitual para encontrar el fondo esencial de quién eres, ¿no? ¿Quién eres tú en el fondo? Y si sabes quién eres, sabes qué es lo que realmente quieres. Y ya no es un deseo egoico, sino es tu voluntad. Que tu voluntad esencial es lo mismo que la voluntad divina, la voluntad del universo. Si logras equilibrar o si logras encontrar esa voluntad verdadera, la verdadera voluntad, esto es la magia, ¿no? O sea, Se genera una alineación en el universo para que esté armónico con tu voluntad. así es, y dice, aquel que realiza su verdadera voluntad tiene la inercia del universo para asistirlo. ¿Por qué? Porque mi voluntad verdadera no se distingue de la voluntad del universo, Mm. según Crowley. Entonces, esto es algo bastante interesante porque despeja una serie de neblinas conceptuales que estaban asociadas a la magia y pone más énfasis en la relación directa de la voluntad como la fuerza motora que transforma, que transmuta, que ejerce cambios en la realidad y que esto es la magia, según Crowley. Que mucho se asemeja con la idea renacentista de que el hombre es un reflejo microcósmico de la totalidad, entonces el hombre es Dios en la tierra. Entonces aquí la idea de la telema es justamente que tú logres, mediante una exploración de tu propia conciencia, darte cuenta de quién eres realmente y por tanto cuáles son tus verdaderas capacidades. Y es muy interesante porque después del impacto, o sea, el impacto que genera Crowley en la cultura, empieza a provocar un acercamiento por parte de actores importantes de la cultura popular hacia temas ocultistas, ¿no? Los Beatles con Aleister Crowley, Black Sabbath le compone una Ujú. canción a Aleister Crowley. em, Él resulta estar inspirando a toda una serie de escritores, de artistas, y al poco tiempo también empieza, gracias al surgimiento de la contracultura, empieza a haber un interés cada vez mayor hacia la meditación, hacia el yoga, hacia todo el orientalismo. Entonces Crowley fue un actor importante ahí sirviendo como un puente para acelerar este proceso de interés de Occidente hacia todos estos temas, por lo cual es innegable su influencia, al punto tal de que había gente en su escuela, como por ejemplo Jack Parsons. Ujú. Parsons, para quienes no lo saben, es básicamente la persona por la cual la NASA logró llegar a la Luna, ¿no? Por lo cual existen cohetes de propulsión a chorro, es una tecnología producto del pensamiento de Jack Parsons,
que directamente habló de que tuvo estos descubrimientos como una serie de canalizaciones y de insights a partir de su trabajo personal con la telema. Entonces, es una cuestión ahí súper interesante lo que ocurre con Crowley, lo que ocurre con la magia, porque finalmente lo que él menciona de la voluntad propia y del universo es algo que encontramos en muchas tradiciones ocultistas, ¿no? Entonces, tenemos el tema de la revolución hippie y de los movimientos contraculturales y todo lo que viene después, como la magia del caos, como algo también derivado del trabajo de Crowley. Claro, o sea, todo esto que hace Crowley y bueno, no necesariamente de manera lineal, pero están ocurriendo una serie de cambios en el mundo, que bueno, como bien dice Ibra, bueno, se detona la revolución hippie en los 60s, la explosión del LSD, la explosión de otras maneras de entender la realidad a través del hinduismo, el budismo, el chamanismo, etcétera, etcétera. Aquí empieza a traer el tema de la magia, bueno, la contracultura, por ejemplo, el rock, toma mucho esta fuerza disruptiva, contestataria, rebelde, propia de la telema de Crowley. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, Jimmy Page, que tiene un gran culto a la magia telema. Pues, o sea, esta idea de la magia permea al rock, a los movimientos contraculturales, al punk, etcétera, etcétera. La cultura empieza a transformarse de una manera tan rápida, tan diversa, empiezan a suceder una serie de cuestionamientos a las instituciones modernas, el mundo moderno entra en crisis, este, y aquí es donde empiezan a aparecer otros temas como, bueno, el resurgimiento del chamanismo, por ejemplo, los textos bueno, las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Que se popularizan bastante en esta época, en los 70 me parece, empieza como a ser cuestionado los paradigmas occidentales y empiezan la gente a buscar otras formas de entendimiento y empieza también esta idea hippie más desarrollada eventualmente con que estamos cambiando de épocas, ¿no? Que estamos cambiando de la época de Pisces a la época de Acuario, O el quinto sol. al quinto sol, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de revoluciones que hacen que la espiritualidad empiece a volver al mundo occidental, pero de una manera distinta. Es lo que se conoce como la nueva era o el New Age. Y el New Age es justamente una espiritualidad popular que quizás puede ser bastante criticable porque toma elementos de una cosita y de otra, pero no profundiza mucho, ¿no? Sin embargo, esto da una gran apertura para que pues se cuestionen todos los cánones, todas las estructuras, tanto del mundo occidental como de la magia Y misma. puede ser una puerta de entrada para quien de verdad se interesa en el tema y no nada más como en comprar cuarzos o cosas así, sino que a través de este interés por algo muy, muy general y quizá muy superficial, realmente puede encontrar un camino a desarrollar, un camino de vida, de autodescubrimiento, ¿no? Así es, y justo es aquí donde empieza, bueno, en este contexto de grandes cambios y grandes transformaciones y grandes cuestionamientos y destrucción de los cánones antiguos, es donde aparece, bueno, lo que en filosofía se conoce la condición posmoderna, que tiene que decir que, bueno, ya avanzamos en el proyecto de la modernidad, pero la modernidad entra en crisis y entonces hay que volver a cuestionar todo y en esta nueva condición postmoderna aparecen también interpretaciones postmodernas de la magia. Y pues lo más paradigmático de esto es lo que se conoce como la magia del caos. Así es, o la magic con K, ¿no? En inglés. Que bueno, básicamente eso se le dedicará más tiempo, pero basta decir que es un sistema abierto de magia en donde no predomina una doctrina centralizada que te tenga que instruir acerca de cuál tiene que ser tu sistema de creencias, sino que el mago se vale de diferentes sistemas de creencia, eh, a- acorde a lo que él quiere alcanzar en el macrocosmos. Entonces, se puede valer de un sistema cabalístico como el árbol de la vida y después saltar hacia un sistema proporcionado en una novela de ciencia ficción porque eso le sirve de acuerdo al resultado. Entonces realmente es una forma de magia, digamos,
desnudada y retransformada de acuerdo a la velocidad misma que lleva la cultura posmoderna. Así es, y un poco tomando, bueno, la magia del caos se inspira muchísimo en Crowley y no sin Osman Spare, pero básicamente dice, bueno, si en el fondo la voluntad es lo más importante, entonces la creencia no es más que una herramienta. Entonces yo puedo utilizar una creencia, digamos, no sé, griega, en la que puedo invocar a, si quiero yo obtener las facultades de la seducción, la belleza, toda esta parte como de la conquista, del amor, las emociones. Entonces, tradicionalmente en esta creencia griega, pues tú invocas a la diosa Venus, ¿no? Esta diosa Venus, pues es como el símbolo que representa estas energías. Entonces yo puedo hacer una invocación a la diosa Venus para integrar dentro de mí la capacidad de seducir, la capacidad de, 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 de tejer, digamos, un hechizo mágico para que me vaya bien en el amor, digamos, ¿no? Esa es una creencia que le da cauce a la voluntad. Ahora bien, la magia del caos dice, bueno, esta creencia es una herramienta, pero todas las creencias no son más que herramientas. Yo puedo creer a sí mismo en cosas mucho más contemporáneas y teniendo esta idea de que todo cambia, todo se transforma, todo Todo se es hackeable. resignifica, todo es hackeable. Entonces, así mismo, si bien el mundo antiguo tenía en su mapa a Venus como la representante de estas energías de la belleza y la seducción, etcétera, 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 ese es como el símbolo del imaginario cultural griego para esas fuerzas. Pero dice la magia del caos, también la cultura pop, la cultura contemporánea, tiene sus símbolos para representar esto. Y por ejemplo, en vez de invocar a la diosa Venus, yo puedo invocar a Madonna, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso era hace como 20 años, ¿no? Bueno, sí, o sea, pero Sí, en su ok. momento, ¿no? Pero el punto es que, o sea, Madonna en la cultura pop fue en su momento la representante de estas energías, ¿no? De esas mismas energías de la belleza, de la seducción, del amor, de etcétera, etcétera, que vienen a, digamos, perdón, ¿qué? Reemplazar el símbolo de Venus por ahora esta figura icónica del pop, ¿no? Así pues, la magia del caos cree en el cambio, cree que la magia puede ser resignificada al mundo presente, a los términos presentes, a los mapas modernos, y entonces yo puedo invocar tanto a Madonna como a Cthulhu, como a toda una serie de O a personajes Superman. reales o ficticios que no son más que herramientas simbólicas para transformar la psique. ¿Conoces esta frase de John Lilly de en la provincia de la mente todo es real? O sea, justamente está hablando de esto, o sea, y por eso creo que estuvo muy bien que en este programa hayamos hablado tanto de los estados expandidos de conciencia, es decir, la psiconáutica, como de la magia, porque en realidad cuando vemos lo que dicen estos psiconautas, como John Lilly, cuando te dicen que precisamente la mente es una biocomputadora que puede ser programada y metaprogramada, está hablando de magia, está hablando de lo mismo que los magos del caos hablan. Por eso el libro fundacional de la magia del caos se llama Liber Null y Psiconauta, de Peter Carroll. Y es esto mismo, ¿no? Vemos que los psiconautas como Lilly o como McKenna o como Leary en realidad están hablando de lo mismo que están hablando los ocultistas postmodernos como Peter Carroll o Alan Moore o la gente de Crowley para acá. Entonces realmente podemos ver cómo este es un camino compartido y es un camino también de transformación personal y de la realidad, de acuerdo a lo que enseñan, ¿no? Así es, y justamente esto pues tiene el propósito, o creo que uno de los grandes propósitos de este programa es dar a entender que la magia, si bien se asocia a hechizos antiguos y arcanos y ángeles y demonios y todo esto es el imaginario común, el imaginario popular de qué fue la magia, ¿no? Que si bien sigue operando ahí ese imaginario en las prácticas contemporáneas, también es cierto que la contemporaneidad trajo nuevas imágenes, trajo nuevos términos, nuevas significaciones y que la magia, al igual que las épocas, se va transformando. Entonces, actualmente son los psiconautas
de alguna manera, los que están acercándose a la magia como una herramienta nueva, o bueno, no nueva, sino casi casi perenne, eterna. Redescubierta, ¿no? Se está redescubriendo la magia como una vía de transformación de la conciencia y de la realidad. Y que, bueno, a partir del mundo contemporáneo, lleno, bueno, de estas nuevas, de estos nuevos mapas, como la física cuántica, como la neurología, como la realidad virtual, los hologramas, todas estas nuevos entendimientos de la realidad también transforman cómo entendemos la magia. Y se trata de que podamos, como psiconautas, seguir el hilo del tiempo, seguir el espíritu de la época y poder crear nuevos símbolos, nuevas metáforas, nuevas prácticas para continuar con esta ciencia divina que ha sido conocido como la magia. Y pues no sé si Ah, hay algo más perfecto. para cerrar esto. Súper bien, gracias. Pues perfecto, cualquier cosa ya saben que tenemos nuestro círculo de estudios psiconautas de parte de Mindsurf. Mindsurf tiene este propósito de explorar la mente más allá de la identidad habitual que se nos ha presentado, tanto en sus términos, o sea, explorar la mente desde los mapas ancestrales hasta los mapas contemporáneos, desde mapas chamánicos hasta mapas científicos y neurológicos, mapas mágicos, mapas cuánticos, entre otras cosas. Entonces, hoy quisimos tocar este tema de la magia porque es parte esencial de la psiconáutica y pues síganos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Mindsurf y en Instagram como Mindsurf33. Que tengan un excelente día.